¿Conoces bien los ingredientes de eso que tanto te gusta? Con Criterio te lo cuenta en ¿Qué comemos cuando comemos? Galletas soda, ketchup, Tortex, miel de agave, avena con proteína, frijoles enlatados, chetos, leche de avena, leche de avena. Gabriela María Ulgaltes es nutricionista de la Comisión de Asesoría y Regulación del Ejercicio Profesional de Nutricionistas del COFACI. Bienvenida con Criterio. En esta serie nosotros hemos desarrollado una serie de conversaciones con colegas tuyas que nos enseñan a comer mejor, a no satanizar ciertos alimentos y en cambio a comprender cuáles son los ingredientes de los que tenemos que estar conscientes los efectos que tienen en nuestro cuerpo. Hoy queremos hablar de aceites para cocinar. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenos días a ustedes, a Pedro, Juan Luis, a ti Claudia, buenos días. Pues es un gusto estar por acá con ustedes y este tema de los aceites es un tema que siempre está como en la conversación de cómo alimentarnos mejor. Y creo que antes de entrar directamente siempre poner en la mesa de que la recomendación es lo más general que uno pueda hablar sobre aceites, porque uno escucha sobre grasas buenas, grasas malas, y qué son realmente esas grasas malas, ¿verdad? Que tienen unos efectos dañinos en nuestro cuerpo, pero todas nuestras recomendaciones como nutricionista siempre son orientadas a lo individual, ¿verdad? Dependiendo del contexto, del resto de la alimentación de las personas. Pero bueno, para... Gabriela, ¿sí? Yo arranco con una pregunta. Mira, yo entiendo que todas las grasas, cuando las ponemos a calentar para hacer una fritura, cualquiera que sea, un huevo, lo que sea, terminan saturándose con el fuego, ¿verdad? Y consideramos negativa esa grasa saturada. ¿Son todas igualmente malas las grasas saturadas o hay diferencia entre unas y otras? Muchísimas gracias, excelente pregunta. Definitivamente todas las grasas, digamos, no son iguales porque cada una de las grasas tienen diferentes puntos de humo. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Para que lo podamos comprender un poco, es la resistencia al calor que cada una de las grasas o aceites tiene antes de ingresar a un proceso de desnaturalización. Es decir, las grasas tienen diferentes puntos de temperatura con las que empiezan ya a desnaturalizarse, y ese efecto desnaturalizado es lo que es nocivo, porque genera ciertas toxinas que ya son dañinas para nuestra salud. Entonces no es lo mismo el punto de humo para el aceite de oliva, para el aceite de canola, para las mantequillas. Es dependiendo, ¿verdad? El aceite de aguacate y toda la diversidad que encontramos. Entonces sí es diferente, la respuesta es sí es diferente y depende de la resistencia que cada uno de los aceites o grasas con las que estamos cocinando tienen a este punto de humo, ¿verdad? Mira, y supongo yo que se puede diferenciar cocinar con aceite de A, B o C a, por ejemplo, utilizar el aceite crudo para aliñar una ensalada o ponerle a un panito por encima. ¿Esa diferencia existe entre la grasa fría y caliente o el aceite frío y caliente? Sí, por supuesto. Todos los aceites de origen vegetal, pues nosotros los podemos ver en una temperatura ambiente de forma líquida, ¿verdad? De una forma, y hay algunos que están más industrializados y unos menos industrializados. Este es el caso, por ejemplo, del aceite de oliva, que nosotros encontramos en el supermercado un aceite de oliva menos refinado, ¿verdad? Está el aceite de oliva virgen y el aceite de oliva virgen extra, que es el que tiene menos proceso de manipulación, de industrialización, y definitivamente es mucho mejor comérselo de forma al tiempo, sin someterlo a un proceso de temperatura, de cocción, porque aprovechamos mejor sus propiedades y de alguna forma se evita la oxidación, porque todos los aceites están sometidos no solo a cuestiones de temperatura, también hay algunas cuestiones como el oxígeno que hace que se oxiden y que vayan generando, como les decía, estas sustancias que al llevarlos a estos procesos de temperatura, de oxigenación, es cuando ya se vuelven nocivos para nuestra salud. Y también dependiendo de la cantidad, ¿verdad? No es lo mismo comer una gran cantidad de aceite, ya sea de una forma crudo o en algún proceso de fritura,
comer una gran cantidad, ¿verdad? Son aspectos que tenemos que tomar en cuenta muchísimo. Gabriela, tengo la duda sobre todos los aceites que uno encuentra ahora en las góndolas de los supermercados. Yo he visto aceite de aguacate en spray, he visto el aceite de oliva también en spray, he visto el aceite de coco también en spray. Y me pregunto, uno, los orígenes, pero dos, también la presentación del spray creo que lo que pretende es atajar lo último que dijiste, que la cantidad sea menor lo que se usa en el sartén. Pero háblanos tú sobre tus apreciaciones, tanto de los orígenes, los tipos de aceites y esa presentación famosa en spray. Perfecto. Muchísimas gracias. En cuanto a los orígenes, definitivamente, ¿verdad? Varía los aceites vegetales, pues dependiendo de qué alimento es el que vienen y como les decía, depende la forma en cómo es fabricado, envasado, porque se someten a diferentes procesos industriales para llevar a las góndolas lo que nosotros podemos ver en los supermercados. Y con fines de ir mejorando, pues también tenemos presentaciones, por ejemplo, los spray, ¿verdad? Que es muy famoso que los vemos, porque de alguna forma lo que quieren es ayudarnos a regular o a disminuir la cantidad que necesitamos. Las grasas, pues no hay que satanizarlas, ni las grasas líquidas, ni las grasas sólidas, porque todo depende de ese balance, de ese contexto en el que las estemos usando, que son necesarias para nuestro organismo. Las grasas, los aceites tienen una función también y ayudan a la absorción en las vitaminas. Entonces, depende de sí, su origen definitivamente, del refinamiento que tienen, ¿verdad? Y eso sí depende totalmente de la forma en cómo fueron fabricados y finalmente depende de las cantidades. Entonces, estas versiones en spray de alguna forma tienen de forma intrínseca la presentación, una forma de ayudarnos a educar a utilizar una menor cantidad, que si bien yo me puedo quedar prendida totalmente del spray, claro, y llenar todo el sartén, ¿verdad? Y vaciar el botecito. Claro. Entonces, pero mira, Gabriela, te hago una pregunta, ya nos queda muy poquito tiempo y te ofrecemos disculpas porque esta entrevista, que merecería mucho más tiempo para poderse desarrollar, tiene que ser tan breve. Pero en tu casa, vecinos, ¿cuáles son las 3 grasas que con más frecuencia se usan? Y yo creo que eso a mí me va a explicar, me va a ilustrar más que cualquier otra cosa. Perfecto, pues en mi casa definitivamente el aceite de oliva. Yo creo que eso es como la base para comer alguna ensalada, o la base para comer en algún panito, o si le queremos poner a algo. Mi esposo últimamente es el que él es el que más cocina en casa, y él se preocupa también ya por esa parte, por nuestros hijos, y ahora estamos utilizando un aceite de oliva virgen extra en spam, ¿verdad? En spray. En spray. No utilizamos margarinas, ¿verdad? Que las margarinas es una forma industrial de llevar estos aceites líquidos de temperatura ambiente a una presentación sólida. Utilizamos, por ejemplo, pues básicamente yo creo que es esto. En mi casa, porque por el sabor no les gusta a mis hijos, pero el aceite de coco, el aceite de aguacate es una excelente opción que no la utilizamos. ¿Y la manteca de cerdo es pecado en tu casa? Y la manteca de cerdo no es pecado. A mi esposo le encanta, a mis hijos les encanta, pero nuestro contexto es un balance que es una discusión constante con mi esposo, porque para él hay que negociar, hay que negociarlo. Pero cuando hemos comido frutas, verduras, cuando no estamos abusando, pero es una lucha constante, porque lo que les dije la vez pasada, esa presión que uno tiene a todo lo que ahora encuentra a la venta, las comidas rápidas y todo eso nos desfavorece a la hora de la elección y cuánta cantidad utilizamos ahora en los aceites, o si podemos utilizar mantecas, porque por ejemplo yo digo, con el tipo de manteca de cerdo no me alejo del sabor, pero sí me alejo de que antes se utilizaba en una sociedad en donde la comida rápida no estaba a la vuelta de la esquina, donde las góndolas no estaban tan llenas, donde no pasábamos al súper cada 2 o 3 días. Entonces, y este mensaje para mi esposo: con moderación, así de vez en cuando, no para todos los días, ¿verdad? Y eso les recomendaría yo mismo a ustedes. Me encanta, la verdad. Gabriela, muchas gracias por tu tiempo y por tus recomendaciones. Espero que podamos escucharlas más y aprender a vivir y a comer mucho mejor. Gracias a ustedes siempre por hacer este pequeño espacio para que nuestra población se interese en alimentarse mejor, y siempre
con todo el gusto de parte de la comisión, ¿verdad? Aquí apoyándolos. Muchas gracias. Feliz semana, muchas gracias. Feliz semana, se cuidan.